porque el pueblo se lo ganó. Si quieres conocer las actividades de un pueblo organizado y luchador, sintonice el programa ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? Todos los miércoles de 8:15 a 9 de la noche, conducido por el padre Rutilio Sánchez, en Radio Maya Visión, comunicación total. El pueblo unido jamás será vencido. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gracias por estar atentos a esperar este programa. Nos da, como siempre, la alegría de poder comunicarnos con ustedes. Realmente, cuando voy por los pueblos y me dicen y me preguntan en broma y en serio, ¿qué hace el pueblo por el pueblo? Pues digo, organizarse. Pues digo, tener conciencia. Y me llenan realmente de vanidad. Espero que no me llene tanto la vanidad y me vuelva soberbio y regañón. Pero bueno, vamos a tratar de seguir preguntándonos ¿qué hace el pueblo por el pueblo? Buenas noches. Ya estamos en febrero, ¿verdad? Segundo mes del año. Ya cuando llegamos a febrero ya está para terminar el año con lo acelerado que llevamos en el tiempo. Bien, tomemos en cuenta que el 24 de marzo estaremos celebrando el 30 aniversario del asesinato del hombre que amó al pueblo y que entregó su vida, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, y en él queremos simbolizar a todos los masacrados, porque por supuesto, cada ustedes en su familia y yo en mi familia tenemos hermanos, amigos, familiares masacrados, que los simbolizamos en un nombre que se llama Óscar Arnulfo Romero, ¿verdad? Pero cada uno deberá tomar en cuenta cuántos masacrados en la familia durante la guerra. Y aquí quiero irme también un poco al pueblo. También hubo soldados muertos, también hubo gente humilde, arenera, muerta. Todos sufrimos. Pero ¿quién era el responsable absoluto? ¿El FMLN? No. ¿El ejército? No. La clase poderosa, adinerada de este país. Ellos se reían y gozaban e iban y venían a Washington a prestar dinero para que la guerra siguiera, porque necesitaban proteger sus bancos, necesitaban proteger sus siembras, necesitaban proteger sus industrias, necesitaban proteger su patria. Y mandaban al pobre soldado extraído de unos cantones, le lavaban el cerebro a pelear contra los guerrilleros. Y los guerrilleros que habían subido en la montaña porque ya no tenían familia, porque les habían quemado la casa, porque estaban convencidos que este régimen era malo, combatían. Son cosas muy diferentes, no se puede comparar un soldado con un guerrillero. La única cosa de común es que los dos combaten con la misma clase de armas venidas de los Estados Unidos. Que no salgan diciendo que aquí habían armas rusas. No, aquí habían armas gringas en un bando y en otro. Por eso, el 24 de marzo a las 7 de la mañana es día martes. Nos veremos allí en el hospitalito, en el altar donde asesinaron a Monseñor. Ahí estaremos. Y les cuento que esta semana estamos reunidos un centenar de sacerdotes, decidiendo también que ese día habrán muchos sacerdotes nacionales y ustedes tendrán que recordarle a su párroco que esa misa que Monseñor no terminó, la tenemos que ir a terminar. Todos pues ese día, martes 24 de marzo, en en el hospitalito, donde fue, me hago la corrección, es miércoles 24 de marzo. Ahí nos vemos a las 7 de la mañana y después a la gran peregrinación desde la misa hasta catedral. El 20 también ha convocado el señor arzobispo, sábado 20, a la gran manifestación, y todo eso hay que hacerlo, porque nosotros lo hacemos para demostrar el amor que este pueblo le tiene a ese gran profeta y el amor que ese gran profeta, símbolo de todos los masacrados, tenemos aquí. Así que nos vemos, pero también
Hay otro símbolo que estamos recuperando que durante siglos quedó oculto. El hermano Anastasio Aquino, comandante Aquino, rey de los nonualcos, va a ser también en abril. Parece que anda por ahí por el 23 o 24 de abril. Tengámoslo listo, va a ser antes de Semana Santa. Así que se les va a pasar a ustedes todo el programa, pero ya, tengámoslo listo. Bueno, ¿qué hace el pueblo por el pueblo? Empecemos por revivir nuestra historia y no permitir que la roben. Y usted, amigo, hermano, compañero, nosotros, ¿qué hemos hecho? Es importante que tomemos conciencia a qué clase de pueblo pertenecemos. ¿Y por qué digo eso? ¿A qué clase de pueblo pertenecemos? Muy sencillo, porque muchos vivimos en el pueblo, sufrimos como pueblo, somos víctimas de las calamidades sociales, pero no siempre. Aunque seamos la mayoría, tenemos la información necesaria para tener un criterio y una opinión clara. Y fíjense lo que digo, una gran mayoría de nosotros, del pueblo, no tiene una opinión clara, un conocimiento claro de cuál es la realidad que vivimos. Sino, miren lo que yo he aprendido, que es bastante corriente encontrarnos con personas, hombres y mujeres, asalariados, empleados y desempleados también, que no saben leer ni escribir, que sobreviven buscando cualquier cosa para medio comer, campesinos, aislados, empleados y empleados de grandes señores adinerados, de familias grandes, que se sienten felices de trabajar con familias ricas, empleados de las compañías de seguridad. Son hermanos nuestros y de nosotros, que nunca han tenido la oportunidad de informarse, desconocen la realidad y solo reciben la información, la interpretación de sus patronos, o lo que se dice en los diarios. Nada más reciben la información del diario, de la televisión, de la radio, o ni miran las noticias porque prefieren ver las novelas y esos entretenimientos, que como ya nos entendieron cuáles son las debilidades, pues nos dan entretenimiento con novelas que nos cambian el pensamiento y nos hacen pensar como ricos. Aunque seamos feyitos, viendo la televisión de esas grandes novelas nos sentimos bonitos, y aunque sean feñitas y greñuditas, pero cuando ven esas muchachas en las novelas, hasta se llegan a vestir del mismo color y se hacen el peinado, pues sí, ¿verdad? Pero no cambia el perfil, ni cambia la nariz ni el ojo, pero cambia el color del pelo. Nos han hecho así. La mayoría de estos medios que nos meten esa clase de ideas son propiedad de la clase adinerada de este país, y han llegado a tal grado y de tal manera que hablan así los empleados, hablamos y decimos como lo dice el diario. Es que así es, el diario lo ha dicho y yo lo repito como lo dice el diario. Es que lo oí en la radio, es que lo vi en la televisión, ¿sí o no? Dándole autoridad moral, fíjense, a esos propagandistas de las verdades a medias. Porque la gran mayoría es crédula. ¿Por qué? Porque no se informa. ¿A nosotros a qué clase de pueblo pertenecemos? ¿A los que pensamos como nos quiere enseñar el patrón que pensemos? ¿A ese pueblo que nada más repite lo que dice en la radio, la televisión y los diarios? ¿Por qué? Porque son años, siglos, que esta sociedad nunca se ha hablado bien del pobre. Fíjense, en este país yo nunca he encontrado, a no ser que sea un pobre sometido, un pobre sufrido. Acaba de pasar la Teletón, por ejemplo, y ahí presentan a los niños de este pueblo, los presentan como ejemplo, pero ese dinero, ¿quién lo administra? No lo administra ni siquiera una autoridad, lo administra los que tienen dinero suficiente. Y ustedes me podrán decir que cuando van a Funter y a esos programas no les dan regaladas las cosas, tienen que pagar, ¿sí o no? Entonces, ¿para dónde se ve ese dinero?
¿Qué es cosa buena? Yo nunca he hablado contra las cosas buenas. Ni nadie de nosotros hablamos contra las cosas buenas. Lo que pedimos son cosas nuevas. Pedimos cosas justas. Porque en el templo, allá en Jerusalén, Cristo nunca condenó a los sacerdotes porque hacían las cosas buenas, sino que no cumplían como manda el Evangelio. Por eso no hay que confundir las cosas buenas que hace el malo con las cosas nuevas que pide Dios, porque el que no muere como el grano de trigo, cambio, no hay una verdadera realidad. Bueno, si son siglos y siglos que nos han estado hablando en favor del rico y que el poderoso es el bueno, porque nunca hablan bien del pobre, nunca se habla bien del trabajador, del que el que pertenece, por ejemplo, a la raza nativa, a los autóctonos, de eso nunca se habla bien, al contrario, se les desprecia. Qué mala y equivocadamente a estos hermanos se les llama indios. Y muchos de nosotros ya aprendimos que no tenemos ganas de ser indios, aunque tengamos el pelito parado y aunque nos quede trabada la cabeza en la almohada por la clase de cabello que tenemos. Bueno, ¿qué hacemos como pueblo, hermano, ante toda esa desfiguración? ¿A qué pueblo pertenecemos nosotros? ¿Al pueblo desinformado, al pueblo sumiso, al pueblo desesperado, al pueblo que busca la verdad? Todos somos pobres, pero esto que estoy diciendo, no estoy hablando de la clase poderosa, estoy hablando de los oprimidos que nos han enseñado a dividirnos unos contra otros, ¿sí o no? Por ejemplo, es común y corriente encontrarnos con una gran mayoría que son pueblos, sufren como pueblo, pero piensan como dice la propaganda. Y han confundido, por ejemplo, la domesticación con la educación. Y creen que son educados, pero lo que tiene es la domesticación. Bueno, me están pasando aquí una nota que dicen que la Semana Santa es al comienzo de abril. Tiene razón, pero entonces será la fiesta de Anastasio, la conmemoración de Anastasio después de la Semana Santa. Gracias por llamarnos por teléfono. Miren qué bonito, cuando todo el pueblo se une, hasta uno tiene que cambiar y rectificar, ¿verdad? Porque también estos micrófonos hay que decir cosas exactas. Gracias quien llamó para decirnos que la Semana Santa estamos en el mes de abril, y tenía toda la razón. Imagínense un padrecito equivocando en ese punto, la emoción del micrófono. Gracias. Bueno, seguimos aquí preguntándonos qué hace el pueblo por el pueblo. Y decíamos que hay un pueblo que piensan como dice la propaganda y que confundimos la domesticación con la educación, el sentimentalismo con la justicia. Bueno, ante todo eso, ¿qué debemos hacer? ¿Para qué pensar como pueblo por el pueblo? ¿Cuántos de nosotros vemos y miramos con los mismos ojos del patrón? Vemos y miramos con los mismos ojos del potentado, del que nos exprime. Pensamos como nos han domesticado los políticos gangueros, porque muchos hasta llegamos a creer que en este país hay políticos. Aquí en este país lo que hay es oportunistas, porque un verdadero político, como dice la palabra, mira la cosa de las mayorías. Así es, pero se han apropiado de la política, como muchos en el templo de Jerusalén se habían apropiado de la religión para no cumplir el mandato de Moisés. Nos parece natural, por ejemplo, que las autoridades, solo por el hecho de ser autoridades, tienen razón, como si la autoridad, por ser autoridad, diera sabiduría. No, si el que es autoridad y no estudia, es un caballo capaz de dar buenas patadas. Así que tengamos cuidado, ¿verdad? O sea, la autoridad de por sí no da sabiduría. Pero muchos creemos que como lo dijo la autoridad hay que aceptarlo. No, hay una justicia, hay una verdad. Cristo dijo, miren estos hombres, les ponen grandes cargas al pueblo y ellos ni siquiera con el dedo las tocan, porque son sepulcros blanqueados. Nuestro maestro político Jesús, el hombre de Nazaret.
El preguntarnos, pues, ¿qué hace el pueblo por el pueblo? Lo primero que tenemos que responder es tomemos conciencia de cuántos niveles de pueblo hay y a qué nivel de pueblo estamos. La mayoría del pueblo salvadoreño es pobre, es trabajador. Si se dice que en este país solamente el 5% de la población posee más del 70% de los bienes y riquezas de este país, y que solamente, imagínense, tenemos aquí en este país un 20% de profesionales que están al servicio no del pueblo, sino de ese 5% que posee toda la riqueza de este país. Y se dice que en este país, de cada 100 salvadoreños, solamente 40 tienen empleo, 60 somos desempleados. Eso dicen las estadísticas, pero eso no se publica. Pero bueno, ¿qué hace el pueblo por el pueblo? Tomemos conciencia, pues, a qué nivel de pueblo estamos. La mayoría somos pobres, pero nos han condicionado para que unos nos creamos superiores a otros. Y nadie quiere estar debajo, aunque seamos pobre de pobre. No, yo soy superior a otro pobre. La clase poderosa ha logrado, después de 500 años, domesticarnos de tal modo que en cierto momento preferimos al patrón que nos explota y nos da de comer como da de comer al ganado, y hemos traicionado al hermano, al prójimo, al cercano. ¿Por qué? Porque nos han condicionado que hay que respetar al que nos da de comer. Pues sí, yo le doy de comer a mi vaca porque le saco leche, y le doy de comer a mi caballo porque me lleva al pueblo. No es que si el caballo se muere me quedo sin transporte, y si se me muere la vaca me quedo sin leche. Entonces yo he preferido al que me da de comer porque le doy leche a mi hermano que vive igual que yo, que vive conmigo, que siempre va a vivir igual que yo y posiblemente peor, porque yo siempre me creo superior, aunque sea frente a otro pobre que es mi mero hermano. Ante lo que estamos hablando, ¿qué debemos hacer? Pueblo por pueblo, por nosotros mismos, ¿qué debemos hacer? Será bueno y conveniente que tomemos el sartén por el mango, así se dice, ¿va? Empezar por nuestro círculo familiar. Por allí hemos oído decir, basándonos en los refranes, que no hay mejor cuña que la del propio palo. Ya lo han oído, ¿verdad? Este puede ser de el mejor palo, ser cuña para bien o cuña para mal. Nosotros procuremos, como estamos hablando de pobre con pobre, procuremos ser cuña del propio palo para bien de los pobres, no para mal de los pobres. No estamos hablando aquí contra los poderosos, estamos hablando de pobre con pobre para que sepamos dónde estamos, y sólo así podemos avanzar a amar primero al prójimo. No seamos de las personas que favorecemos a quien siempre nos ha vulgariado. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Será exagerado lo que estamos diciendo? Todos nosotros sabemos que no necesitamos muy lejos para encontrarnos con hermanos y hermanas que, sufriendo lo mismo que nosotros, piensan igual o peor que los ricos de este país. Son defensores de la clase oportunista. Dicen, es que en esa radio solo hablan esto y el otro y nunca hablan. ¿Y cómo podemos felicitar a los poderosos que roban a este pueblo? ¿Cómo podemos felicitar y hablar bien de los ricos de este país que organizan escuadrones de la muerte y que tienen en sus fincas y en sus haciendas gente armada para defenderse? Y si vamos a la colonia Escalón, si esos son cuarteles, cada casa son cuarteles. Ahí tienen rifles de todas las clases y tienen permiso, por supuesto, y no se los han robado, los han comprado, pero no los ocupan para otra cosa más que para defenderse. Ahí hay y pues sí, un arma para qué es, sencillamente para matar. Solamente depende en manos de quién está, pero la arma siempre es para lo mismo. Bueno, todo esto pues, ¿verdad? Es importante que sufriendo lo mismo, debemos de pensar como el hermano que sufre igual que yo, no como el rico que me condiciona a seguir colaborando. Eso es importante, porque muchos
Somos defensores de la clase oportunista, opresora y ladrona de cuello blanco. No podemos quedar indiferentes ante esas mayorías populares que se le han ganado el pensamiento. El Dios del dinero les ha ganado el pensamiento y que ha hecho que los explotadores tengan esa maldad contra el pobre y le han metido al explotado el corazón tan profundo dentro del mismo, como ese tórsalo que pone el huevo en la piel de la vaca y del animal para que le críe a sus hijos. Así han sido como tórsalos que nos han metido el veneno de sus corazones explotadores en el corazón del pobre. Y así muchos de nosotros hemos llegado a ser tan buenos, tan sentimentales, que aceptamos el castigo, el desprecio, la humillación, la injusticia, el abuso de las autoridades y de los grandes señores, sin darnos cuenta que esa es la más antigua y vieja y profunda domesticación que hemos tenido. Empecemos por liberarnos, no necesitamos hablar mal de nadie, pero sí debemos de empezar a reconocer quién es el prójimo, quién es el próximo, y que realmente, si en este país hay violencia, no es por culpa de los pobres, y los pobres son víctimas, que aquí en la historia y en la vida del pueblo por el pueblo hay responsables que no son de abajo, esas cosas vienen de arriba. Bueno, hablemos de la domesticación, pues. Procuraremos poner aquí algunos ejemplos que son malvados, malignos, engañosos, pero nosotros los aceptamos con naturalidad. Fíjense, voy a tratar de poner algunos ejemplos para ustedes, a ver si se ponen de acuerdo. No necesariamente conmigo, sino con ustedes mismos. Por ejemplo, los señores de los bancos, las casas de préstamos, ¿cómo se han hecho millonarios? Pues invitando a todos los pobres a trabajadores a guardar su dinero en las cuentas de ahorro. ¿Y cuántos de ustedes ahorran en el banco? Y ocupan todos esos ahorros para prestárselos a otros pobres igual que nosotros. Por una puerta entra un pobre a depositar el poco dinero que logra ahorrar y por otra puerta entra otro pobre a pedir un préstamo. Para el que deposita no le piden mayores requisitos, pero para el pobre que presta le cuentan las costillas, le ponen crueles condiciones y hasta le cobran una comisión por prestarle pisto. Imagínense. El ahorro, a lo que se ahorra, le ponen un interés ridículo de no sé cuánto al año. Pero a los que llegan a prestar, le ponen intereses hasta 10 veces más grande y superior que lo que el banco le paga a los ahorrantes, a los ahorros del pobre. Los bancos facilitan el préstamo a los que tienen dinero. Pero al pobre le ticuizan préstamos al pobre por prestarle $100, $200, así poquiteros de esos. Le cuentan todo, le piden hasta recomendaciones del Papa. Pero esta historia que estoy contando, que es muy larga, la quiero cortar para señalar algo muy cínico, muy sinvergüenza. En estos días hemos estado yendo y hemos oído a veces esas propagandas de los bancos apoyados por instituciones gubernamentales que dicen que hay que educar al pueblo en la cultura del pago. Si aquí lo que el pueblo siempre ha pagado, al pueblo es que no le pagan, pero dicen que hay que hablar de la cultura del pago, que por eso no podemos aceptar que nos perdonen la deuda externa. Pues sí, hay que informarse. Imagínense, el león, el tigre le dice a la oveja que defenderse es malo. Imagínense, todavía se la están comiendo y dice que no deben echar un balido porque ¿qué debe hacer el pueblo por el pueblo? En este gran marco que estamos hablando, sucede igual y peor, porque creímos tener un defensor y resultó con mañas diferentes. En el caso de la cuota obligada a pagar por el teléfono fijo. Quizá algunos dirán, ¿y por qué está hablando de eso? Pues porque estamos hablando de los pobres por los pobres y el pueblo por el pueblo. Quizá ya se nos olvidó que antes de la privatización llegábamos con una monedota de a 10.
a los teléfonos públicos y con 10 centavos de colón, que anda más o menos por 1 centavo de dólar, hablábamos de 3 a 5 minutos, ¿sí o no? Y en esa telefonía fija nos cobraban 10 centavos para hablar a cualquier parte. Pero ahora, ¿cuánto nos cobran por cada minuto? Solo al considerar que cuando se privatizó Antel, primero pagaron por Antel un precio de pollo muerto. Despidieron a saber a cuántos trabajadores. Lo compraron lo más barato posible. Segunda, nunca supimos dónde fue a parar todo ese dinero de la privatización. No se sabe. Después dijeron que todo iba a ser más barato. Y para que fuera más barato nos pusieron una cuota en colones, correspondiendo a 5 colones, que es 57 centavos de dólar. Pero al cambiar de colón al dólar, sin consultarle a nadie, los campesinos y obreros pueden salir a la calle a pedir un aumento pinche de salario y por supuesto antes sacaban la humo, hoy dicen que no van a echar la humo, pero lo mismo, ¿verdad? ¿De qué sirve que nos reciban si no conceden lo justo que se pide? Entonces, la telefonía comprada barata dijo que iba a mejorar, pero para mejorar dijo que necesitaba que la cuota fija fuera de $9.76, o sea, 80 colones más. Colones, ya estoy hablando de colones frente a 9.76 de dólar. O sea, pues, que de 5 colones, o sea, 57 centavos de dólar, subieron a 9.76, o sea, 80 colones más. El gobierno de aquel entonces se lo concedió así de un plumazo. Nunca se mejoró la telefonía fija. Al contrario, dejaron de lado la telefonía de la casa, de la telefonía fija, y con ese pisto que le robaban al pueblo con los $9, porque aquí dice que en este momento tenemos más de 1.300.000 abonados. Multiplican 1.300.000, eso es lo que dice aquí una publicación, por 9 millones y pico, quiere decir por $9. Entonces son 9 millones, casi 10 millones de colones mensuales solo por la cuota fija. Bueno, y dijeron que con eso iban a mejorar, no mejoraron, pero sí tuvieron el dinero para comprar la telefonía celular, y todos sabemos cuánto cuesta hoy la comunicación. Y cuando las cosas deben de cambiar, en vez de defender al pobre, la economía del pobre, son $9 para uno solo, pero si son $9 para 1 millón, imagínense, el Ejecutivo regañó al Legislativo porque tomó una determinación que favorecer por unos centavitos en favor de la familia salvadoreña. Y ante todo eso, ¿qué haremos nosotros? Y la costumbre sigue igual. Imagínense, los que estamos más domesticados somos los que más nos conformamos con esto. Eso es importante. La costumbre sigue igual, pues nos domestican. Son los medios que hoy divulgan que hay que pagar la cuota porque eso es una cultura de pago. Imagínense. Al preguntarnos como pueblo, ¿cuál es lo peor de todo esto? Es que estamos, en vez de los que estamos amolados económicamente, y que estamos también amarrados, porque no podemos perder el trabajo. Entonces, por no perder el trabajo, es importante que no vayamos a protestar, porque podemos perder el trabajo. Y no tenemos valor ni conciencia de protestar, porque a saber qué van a pensar. Y los medios y las autoridades, al ver que el pueblo no protesta, dicen, ¿verdad? Y los señores de las telefónicas dicen que como el pueblo no protesta, es bueno el acuerdo y que nos sigan cobrando la cuota. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué les parece? Como pueblo, ¿qué haremos si el presidente nos obliga a seguir pagando esa cuota?
¿O creemos que es justo pagar una cuota por un servicio ya 1000 veces pagado y que hasta ahora les pagamos a sus empleados? Con el pago cuando nos dicen servicio al cliente, con eso le estamos pagando a los empleados. ¿Será verdad que una gran mayoría de nosotros estamos marginados y no tenemos conciencia? Por ejemplo, cuando el señor Funes, si quisiera, esto es un llamado que me hicieron esta semana, un buen recuerdo y quiero transmitirlo a ustedes. Cuando el señor Funes aceptó ser candidato del FMLN, aceptó el programa del FMLN, pero pidió gusto, porque él iba a ser el candidato del FMLN del pueblo. Pidió con mucho gusto y le pidió al partido que construía el pueblo, y lo que le pidió se lo concedió, así como aquella señorita pidió la cabeza de Juan el Bautista a Herodes, pidió la cabeza del mejor economista que tiene el partido FMLN y defensor del pueblo. Pidió con todo lujo de detalles que apartaran al señor Salvador Arias. Ya no estoy olvidando eso. ¿Por qué? Porque este señor, este doctor, conoce muy bien la clase económica de este país, que oprime a los salvadoreños, y es uno de los que conoce la historia de las privatizaciones. Pero por otro lado, también este dirigente campesino que me habló me hizo un señalamiento muy serio, que nuestro elegido nunca ha pronunciado el nombre del que le dejó la herencia más grande, que le dejó un pueblo y un partido para que votara por él. Nunca le hemos oído pronunciar el nombre de Chafik Handal, ni en la conmemoración de estos días que se cumplieron 4 años de la muerte del hermano, compañero, amigo y comandante Chavijal. No lo pronunció, no dijo ni una sola palabra, pero sí ha pronunciado y pide ayuda a los que han oprimido al pueblo y se alegraron con la muerte de Chafik. Ante estos hechos, ¿qué debemos de pensar como pueblo? Por ahí me contaron una historia que se las quiero contar. Dicen que es una adivinanza más que historia. Un animal que tiene patas de pato, alas de pato, tiene la cabeza y la cuchara y la trompa de pato, que cuando camina, camina como pato, que cuando nada, nada como pato. ¿Qué animal es? No, fíjense, me dijo este campesino, es cisne, me dijo. Nada más que el cisne es un pato más grande, elegante, imagínense. Y todo esto a mí me hizo pensar, le dije, me engañaste, ¿verdad? Pero es verdad. El cisne tiene todo lo del pato, pero como es más grande se le llama cisne. Traemos a consideración por la historia del cisne y del pato, que es un gran pato, porque toda esta semana nos han tenido con noticias muy terribles y dolorosas, con masacres también muy llamativas y terribles. Nos han dicho que mataron en Milingo a 7 muchachos, que en Apopa mataron a 2 jóvenes, en Nahuizalco a otros jóvenes, el departamento de Sonsonate, la masacre de Tonacatepeque, o sea, cuerpos mutilados. Esta semana nos han pintado a vivo y a todo color la violencia. Cuerpos mutilados. En menos de 15 días se ha incrementado como si no hubiera salido sarampión. Todo al estilo muy conocido de los escuadrones de la muerte. Eso es importante. Imagínense. Todo ha sido como escuadrones de la muerte, pero hoy se le llama con mucho caché, grupos de exterminio. Si el pueblo tiene memoria, ¿por qué será que las autoridades responsables tienen muy mala memoria? Porque hace más de 5 años la doctora Beatrice de Carrillo vino denunciando desde la Procuraduría que en este país ya habían famosos grupos de exterminio formados, señalando a ciertas estructuras estatales que estaban manteniendo y formándoles. ¿A quién le convendrá que se incremente esta clase de violencia o cualquier otra clase de violencia? Debemos poner atención a qué clase de pueblo pertenecemos. Eso es importante que nos informemos. No crean pues que el pueblo por el pueblo es una pregunta sencilla, no.
debemos de ser creativos, debemos de ser realistas, debemos de crear redes de vigilancia. Hace poco estuve allá en Chalatenango y los alcaldes y los párrocos se reunieron y determinaron, ahí se dio una sugerencia, no sé hasta qué momento lo van a llevar, que en cada pueblo las alcaldías pongan un control de los vehículos raros, desconocidos que entran y que salen, que por lo menos tomen la nota de la placa del carro, pues sí, para saber si cuando van a traer las extorsiones no van a pie, van en carro, pero entran y salen. Hay pueblos como de Guarjil hasta Arcatao, por ejemplo, a nombre de Jesús. Si allí el carro que entra a ese pueblo, por algo tiene que ir y con facilidad se puede controlar. ¿Qué vamos a hacer nosotros en nuestras comunidades, el pueblo por el pueblo? ¿Haremos vigilancia? ¿Nos protegeremos unos a otros? Bueno, ¿a quién le pide hoy consejo el señor presidente para ver cómo supera la violencia? Pues si en este país no son los pobres los que han provocado la violencia, no son los pobres los que han provocado la emigración, no son los pobres que han provocado el consumismo, no son los pobres que han provocado el desempleo, si el pobre siempre anda buscando trabajo. Pero parece ser que se le está pidiendo consejo a estos señores responsables de esas estructuras. Pero en las propuestas que hasta ahora se han hecho, no vemos propuestas con sabiduría. Vemos más bien propuestas de más violencia, y la violencia produce violencia. Por eso quiero, antes de abrir el micrófono, hacerme una consideración a una publicación que la Pacific Rim, la que nos está amenazando y que tiene responsabilidad lejana, en segundo y tercer orden, pero la primera responsabilidad de las muertes que han estado sucediendo en Cabañas. Aparte dice en el número 1 de su publicación que con su explotación del oro aportaría más del 28% de su producción a los ingresos fiscales, y que como en esos lugares no hay desarrollo agrícola, él quiere poner cianuro. Dice la publicación del 8 de febrero, el lunes. Importante. Dice que es defensora del medio ambiente, y que son respetuosos del Estado de Derecho, si están a favor de ellos, porque si no están a favor de ellos, los manda a denunciar. Así que la Pacific Rim dice que repudia toda acusación contra ellos. ¿Y a quién se va a acusar si en ese país, en ese departamento, no ha sucedido ahí? Pero quiero hablar del punto 5 y lo voy a leer tal cual. Dice, fíjense, la convivencia pacífica es una necesidad para el éxito de las empresas y de toda inversión extranjera en El Salvador. Por lo tanto, la violencia en cualquiera de sus manifestaciones es absolutamente ajena e incompatible con la actividad productiva. Imagínense. Quiere decir que aquí es prohibido defenderse. Si yo estoy en mi casa y entra, pues sí, un gran vehículo, entra una gran maquinaria, va en paz, dice, porque no ha violentado nada, pero va rodeado de policías, va rodeado de agentes de seguridad, aunque sean privadas. ¿Será verdad que si yo llego a una casa y voy armado con la pistola, aunque no dispare, será pacífico o será violenta mi presencia? Bueno, aquí está, pero también ese mismo día sale un grupo de campesinos, y dice que son dirigentes de las comunidades, imagínense, pidiéndole al señor presidente, lunes 8 de febrero, prensa gráfica, página 27, pidiéndole al señor presidente que acepte las semillas transgénicas, porque con esas vamos a comer, como si comer veneno fuera la mejor opción. Bueno, quisiéramos que ustedes llamen y opinen, ¿verdad?, de todo lo que hemos hablado. Hay muchas cosas de las que hablar. Yo solo quiero pedir que tomemos conciencia qué clase de pueblo somos. Gracias por llamar. ¿Quién habla y desde dónde? Den su nombre y su lugar. Sí, buenas noches. Buenas noches. Le felicito por su programa y gracias por informarnos
siempre. Y pues mi nombre es Nazaret Ernesto Quijada y estoy hablando en nombre de las comunidades de Agua Caliente y de Citalá. Ajá. Queremos manifestar nuestro rotundo rechazo a la presa El Cimarrón. No queremos y rechazamos el rediseño de la represa El Cimarrón, del rediseño que está hablando el presidente Funes y Nicolás Alume, y que estamos en pie de lucha y llamamos al pueblo a que se una con nosotros, Padre. Gracias, Nazaret, por en esta llamar. causa que es importante que nos unamos en el nombre de Cristo. Así sea. Amén. Que el Señor nos conceda esa unión. Y quiero decir algo y recargar. El señor presidente ha dicho, en mi tiempo no se hará. Y no tendrá oportunidad en su tiempo de firmar un decreto que prohíbe para siempre esas destrucciones del medio ambiente. Porque uno no es eterno, dice, en mi tiempo no se hará. Quiere decir que otros lo van a hacer. Ya nos está cantando como canta el gallo en la madrugada. Dicen que más claro no canta el gallo. Bueno, gracias, Nazaret. Bueno. Que Dios lo bendiga. Gracias. Saludos a los de Citalá, a los de toda la ribera, desde Agua Caliente hasta arriba. Dios lo bendiga, Nazaret. ¿Quién nos habla y desde dónde? Adelante. ¿Se cortó la llamada? Bueno, continuamos por aquí porque tenemos muchos comentarios que hacer, ¿verdad? Porque el pueblo por el pueblo tiene que ir viendo cómo encuentra las maneras de que en este país se detenga la violencia. Porque las propuestas que están haciendo es poner más policías en vez de hablar de mayor educación. Por ejemplo, ya le voy a dar la entrada. Alguien me decía, padre, es verdad, nos están dando zapatos para los niños, nos están dando uniforme y demás, pero no nos han mandado más maestros. Al contrario, había problemas con los maestros de Educo que lo estaban volando a todos. Entonces, ¿qué es más importante, el uniforme o el maestro? Pregunta que me hizo un ciudadano. Adelante, ¿quién habla y de dónde? ¿Aló? Sí. ¿De qué hermano Larco? Adelante, don Alco, comandante. Pues sí, yo quiero decirle a los de Pacific que dice que no hay construcción ahí, digamos, de vegetales, de papá. Ajá. Pero el cianuro se filtra en la tierra y le va por los mantos acuíferos. Y son toneladas las que botan de cianuro por cada mes que trabaja. Entonces, que dejen de dos cuentos chuecos. Yo conozco bien, y si quiere que darle una clase a sus propios vecinos, se puede ir a darlos pie por pie y número por número. ¿Cómo se combate de volado? Que dejen de cuento. El pueblo no está aceptando esas cosas de minería. Yo me pongo porque es de destrucción y muerte que trae eso. Y nosotros aquí lo quieren envenenar el agua, el salume, hacer solo lagos de agua que hay. No, y que es eso, si el país de nosotros no es de ellos. Gracias, es verdad. Gracias por aportarnos eso. Defendámonos del cianuro y de esas palabras de desarrollo que lo que traen es muerte. Adelante, ¿quién habla? José Alballero. Adelante. Oigan, está muy bonito su programa, padre. Yo siempre lo oigo ya hace años, ¿verdad? Gracias. Entonces, pero le quiero recalcar algo que ha quedado algo pendiente lo que ya nos ha dicho. Que hoy ya las canciones y los juguitos de acuerdo ya van en 35. ¿Ya subieron? Ya subieron, hoy que ya las tiendas ya más caro, todo. ¿verdad? Así es. Así es que está fregado esto. Pero si usted va y pide un aumento, no le dicen, pero la industria tiene todo el permiso de subir el precio a los alimentos. Sí. Así que gracias por la denuncia, imagínense. Bueno. Ya le subieron al jugo, ¿verdad? Que también son jugos que a veces no tienen la mejor calidad para la salud del pueblo. Y el que necesita un saborcito quisiera tener un jugo, pero se le está prohibiendo también. Bueno, adelante la otra llamada. No la tenemos. Bien, ¿no? Sigamos por aquí, ¿verdad? Que es importante que en cada comunidad se ponga una pancarta, un rótulo, una protesta contra la Pacific, contra las represas, contra la longitudinal, contra la subida de precios,
contra la violencia, pero no, miren, eso es muy importante, quiero hacer una reflexión. Aquí en este país se persigue a la delincuencia del barrio. Vamos a suponer la delincuencia con que han ido a matar a esos muchachas y allá en Apopa por ahí. Esa es la delincuencia de barrio. Pero ¿quién produce esa delincuencia de barrio? Las causas nacionales, la economía, la falta de trabajo, la carestía de las cosas, la falta de medicina, el robo en el seguro social. Esos son delincuencias nacionales. Pero aquí los diarios solamente señalan la delincuencia del barrio, que hay que condenarla y estamos en contra, pero que señalen también las delincuencias y los delincuentes nacionales. Adelante, ¿quién habla? Aquí Izalco. Adelante, Izalco. Mire, fíjate de que en cuestiones de lo que es educación, ¿sí? Fíjate de que solo lo que estaba hablando sobre que es mejor que pongan los maestros que estén dando útiles, eso es la mera verdad, pero también hay otra cosa. Están pensando poner más asesores y maestros salen sobrando y son los que hacen falta en todas las escuelas. ¿Cómo es posible que estén inventando crear más asesores que no hacen nada, a poner los profesores que los niños los necesitan? Y hay montones de escuelas donde necesitan maestros. Entonces me pregunto yo, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita con estos gobiernos que tenemos? Yo verdaderamente lo que le digo a Funes es que vea la realidad que estamos viviendo y que deje de estar viendo a los millonarios que protege, porque él lo que está haciendo es proteger por el mismo neoliberalismo que dice de que protege las ganancias de los millonarios, y eso es lo que está haciendo Funes. Así que nosotros necesitamos un presidente que vele por los intereses del pueblo que no tiene. El que no tiene es que debe de velar. Así que, padre, muchas gracias y que Dios lo bendiga siempre en su programa. Gracias. Yo quiero compartir de la ciencia que voy aprendiendo. A mí un pobre me dijo, mire padre, para nosotros los pobres, todo es bueno, fíjese, todo es bueno. ¿Y qué me querés decir? A que todo es bueno, pero no todo es útil, me dijo. Que nos den cosas útiles, no solo cosas buenas. Y eso es verdad. Para el pueblo todo es bueno, pero no todo es útil. El pueblo lo que necesita son cosas útiles, cosas nuevas. Adelante, ¿quién nos habla? Buenas noches, Roberto, aquí de Mexicanos. Adelante, Roberto, de Mexicanos. Mire, para que la delincuencia se pare, hermano, es que a los señores jueces, todo el sistema judicial que se han endiosado con sus puestos, que los rotaran cada 3 años. Mire, hoy con lo que sacaron esos 3 muchachos que descuartizan jóvenes, los han dejado libres. Entonces ahí hay una patraña, pues que sean relevados, que no se endiosen en los puestos, que hay jueces que te llevan ya más de 15 años en lo mismo, y ya saben los meollos para poder dejar libre tanto delincuente y el honrado, los sumen a la cárcel. Gracias. Bueno, con lo que acaba de decir Roberto, miren, es que a veces la ley está tan mal hecha que no se puede condenar porque, ¿verdad?, los mismos jueces se han convertido también en causas. Pero ¿por qué lo han hecho? Porque tienen una ley que también los amarra a ellos. Por eso es bueno y ha sido muy normal, y se van a escandalizar mucho cuando se dice que lo primero que hay que cambiar es la ley para que el que aplica la ley tenga capacidad de aplicarla. Si no, vamos a seguir siendo siempre en el mismo charco. La última llamadita, adelante, ¿quién llama? Oscar. Adelante. De aquí de la zona de La Bernal. Yo le agradezco mucho por el esfuerzo que usted hace de desarrollar este programa, que permite... Háblenos un poquito más fuerte, Oscar. Que permite que realmente pues Háblenos un poquito más fuerte. Que permite que se desarrolle un poco más de conciencia. Ya. Todos, hombre. Porque realmente usted ha mencionado muchas cosas que son bien importantes de quizás de que uno tiene que analizarlas. Súbale un poquito el volumen a su voz, y es el don cambio, Oscar. Y es el cambio de la actitud del presidente hacia el pueblo. Sí. Pero quizás también hay que agregar otras cosas más, y es que realmente también los funcionarios políticos, los funcionarios del partido que están ocupando cargos públicos, actúan de igual manera. Tienen más preferencia los que tienen un poco más de poder que el pueblo, pues. Yo creo que el problema es más de conciencia y de acomodamiento de parte de las personas, hombre, ya cuando tienen cargos altos.
que no sé, quizás realmente el capital, los dueños del capital son los que realmente empiezan a manipularlo todo, pero no sé, realmente son cosas de que quizás uno tiene que ir aprendiendo un poquito cada día más, para ir entendiendo. En eso estamos. ¿Qué debemos hacer como pueblo? Ya lo dijo aquí el hermano, estudiar, aprender, reflexionar y compartir con los demás. Bien, así hemos llegado al final. Gracias por compartir tus opiniones, gracias por permitirme llegar a las casas. Les pido una oración, porque también tenemos que hacer oración. Seremos muy débiles y muy pecadores, pero el amor a Dios y el amor al prójimo hará que se hagan posibles buenas acciones y que el pueblo defienda al pueblo. Gracias, que Dios los bendiga. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Si quieres conocer las actividades de un pueblo organizado y luchador, sintonice el programa ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? Todos los miércoles de 8:15 a 9 de la noche, conducido por el padre Rutilio Sánchez, en Radio Maya Visión, comunicación total. El pueblo unido jamás será vencido, será vencido, será vencido.